Inversores, la actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos de esta última semana. Vamos a destacar el IPC en España, que cierra el año 2022 en el 5,7%. Han caído las exportaciones e importaciones en China. Las exportaciones en Latinoamérica han aumentado un 20%. Hemos visto cómo han caído los precios al consumo en Estados Unidos, y el IPC americano ha cerrado el año 22 con una caída que le lleva hasta el 6,5% después de 6 meses consecutivos a la baja. Vamos a revisar ahora los mercados financieros. Vamos a comenzar por las bolsas para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 3,15%, París ha subido un 2,60%, Londres ha subido un 1,84%, en Madrid el IBEX 35 sube un 2,12% hasta los 8.881 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York sube un 2,76%, el índice Nikkei en Japón sube un 0,60%. En mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,08, el euro con el yen en 138,15 y el euro con la libra en 0,88. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,16%, España en el 3,16%, Estados Unidos en el 3,47%. El petróleo en $84,95 el barril, sube en la semana un 7,49%, y el oro en 1.918,85 la onza, sube en la semana un 4,53%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad voy a hablarles de invertir en nuestro país, porque hacía muchos años que no había una recomendación tan clara como la que tenemos en este momento de aprovechar buena parte de las compañías que cotizan en bolsa en nuestro país, y donde algunas de ellas están todas en el selectivo IBEX 35. Hay que recordar que cuando hemos venido de la pandemia, los años anteriores, con la crisis financiera, el sector financiero español lo ha pasado muy mal. De hecho, el selectivo español, que está entre los 8.000 y los 9.000 puntos, está muy lejos de los 12.000 que llegó a marcar antes de la crisis de 2008. Por eso digo que estamos muy lejos de que las compañías españolas vuelvan y el índice a los niveles máximos que llegó a alcanzar en algún momento. Pero lo cierto es que todas ellas han sido muy castigadas en estos últimos años. La pandemia, ya ven que todos los valores relacionados con la vieja economía, que básicamente es donde nosotros estamos instalados, han estado sufriendo muchísimo, y ahora ya, como está cambiando todo y estamos empezando a normalizar las economías, estas subidas de tipos de interés, el volver ya al turismo, es decir, que la vieja economía está cogiendo tracción, pues eso hace que muchas compañías españolas sean atractivas, y por eso los fondos de inversión españoles como tal, muy bien gestionados por gestores con mucha experiencia, como luego vamos a hablar en concreto de alguno de ellos, son, y hay que tenerlos en cuenta en muchas carteras de inversión. Destacarles fundamentalmente que la banca, no todos los bancos, pero algunos bancos, estas subidas de tipos de interés con el aumento y la mejora de los márgenes, las comisiones y demás, les va a beneficiar. El sector de las infraestructuras también, el sector de la energía, tenemos a Repsol, tenemos todas las renovables, tenemos las telecomunicaciones, tenemos la biofarmacia, que tenemos compañías también muy punteras y con muy buenas expectativas. Por eso digo que todo esto hay que tenerlo en cuenta en las carteras para este año 2023, y como digo, vamos a ver ahora en el valor de la semana también más sobre estas cuestiones. Con esto nada más, voy a cerrar actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. La presión fiscal marca récord en el 42% del Producto Interior Bruto y lastra la competitividad española. El peso de los impuestos sobre el Producto Interior Bruto alcanza cotas inéditas en 2022 y coloca a España entre los 5 países de la OCDE menos atractivos fiscalmente para la actividad empresarial. Periódico 5 días. El Banco de España sugiere que la inflación empobrece a las familias pero mejora la deuda empresarial. El ahorro de las familias ha caído por el mayor gasto en consumo debido al aumento de la inflación. Periódico Diario de León. El aeropuerto vuelve a crecer y cierra 2022 con cerca de 45.000 viajeros. Las pistas de la Virgen registraron el año pasado 3.212 operaciones, el 8,5% de la autonomía. Periódico El Mundo. Alcampo mantendrá los 1.500 empleos en las 64 tiendas de Castilla y León tras la compra de Día. Alcampo cuenta en Castilla y León con 12 puntos de venta, 9 de ellos en Burgos.
el valor de la semana. En el valor de la semana, y como les decía, en actualidad vamos a hablar de un fondo de inversión que invierte en nuestro país, y para hablar de este fondo, de la gestora Sigma, tenemos a Fran en el programa. Fran, bienvenido. Gracias. Casi el por qué hemos elegido el sector ya lo he contado yo en actualidad, pero ¿por qué hemos elegido en concreto este fondo y esta gestión en concreto para España? Bueno, pues lo hacemos de hecho a través de un fondo y no de acciones individuales, precisamente porque lo que queremos es aprovechar los conocimientos, la experiencia que tiene un gestor que lo puede hacer en general con los fondos, y en este caso además un gestor reputado que lleva muchos años gestionando renta variable española. También lo hace con otros fondos, como es el caso de renta variable europea o de salud, pero que en este caso su experiencia y donde realmente puede aportar es en las acciones de compañías españolas. ¿Cómo se llama este gestor? El gestor es Gonzalo Lardíez. ¿Qué nos puedes decir de este fondo de la gestora Sigma llamado Equity Spain? Bueno, pues fondo de inversión de renta variable española, por tanto compra cualquier tipo de empresas cotizadas, por supuesto, en España, y estas compañías, a la pregunta de si son únicamente IBEX 35, hay que decir que no, es decir, incorpora acciones del IBEX 35, pero también más pequeñas, que son las que cotizan en el mercado continuo. Por tanto, no podemos centrarlo como un fondo únicamente de IBEX 35, y hay que aclarar que la razón fundamental o el tipo de compañías que pretende incorporar son compañías que tengan una visibilidad muy clara de su negocio, eso por un lado, y por otro, y una característica fundamental es que tengan liquidez, es decir, que se puedan comprar y vender de tal forma que no afecte con ello al precio. Hay que recordar que, entre otras cosas, el free float, o la parte que cotiza libremente, que no tienen los dueños de la compañía, por ejemplo, pues puede ser en algunos casos pequeña, y en este caso se busca que eso sea grande para que se pueda, como decimos, comprar y vender sin afectar al precio. Explícanos cómo está compuesta la cartera y cómo se gestiona exactamente. Bueno, la cartera actualmente, y tal y como el gestor lo define, está en un posicionamiento, digamos que cauto, conservador. Tiene 31 compañías, normalmente puede oscilar entre 25 y 35, pero como decimos actualmente son 31, y dentro de ese posicionamiento defensivo destaca el sector de servicios públicos en torno a un 26%, un 20% son industriales y un 14% salud. Por oír nombres concretos, Iberdrola, Telefónica, Viscofan, Celnex o Naturgy son las principales compañías dentro de ellos. Y uno de los aspectos fundamentales que caracteriza la gestión de estas compañías es la gestión flexible del fondo, que permite aprovecharse de situaciones como las que ocurrió el año pasado, con rotaciones sectoriales importantes, que en su caso le valió reducir el peso en financieras para incrementarlo en eléctricas o en utilities. Y otro caso, un ejemplo muy claro, es el de Solaria, que comenzó los 2 primeros meses coincidiendo con la guerra cayendo un 24%, que desde que comenzó la guerra subió un 100% y finalizó el año en los mismos niveles que empezaba el 22%, y de esto se ha aprovechado con esa gestión flexible el gestor del mismo. Y finalmente háblanos de rentabilidades que ha estado obteniendo y qué es lo que le diferencia de otros fondos de estas características. Bueno, del año 23 llevamos muy poco, únicamente sube un 3%, llevamos, como decimos, únicamente unos cuantos días, ya lo hace de forma positiva, y en el año 22 lo hizo muy bien, subiendo un 5,2%. Por un lado, la renta variable española lo hizo mejor en relativo, pero es que además la gestión de cartera muy eficiente le valió conseguir una rentabilidad positiva del 5,2%, frente a un IBEX que conseguía una caída del 5,5%, es decir, un diferencial de en torno a un 11%. La situación además ha dado un vuelco a lo que estábamos viendo hasta ahora. Las políticas ultraexpansivas, tipos al cero, negativo, han finalizado, y ahora es clave las valoraciones de las compañías. Además, el mercado español lo hace muy resiliente debido a estas valoraciones a priori baratas. Y la experiencia y cercanía de un gestor como este al mercado español, donde aporta la experiencia que lleva acumulada durante tanto tiempo, hace que incluso acceda a compañías que normalmente no están en el radar de grandes inversores, suelen tener un tamaño pequeño, pero es una de las ventajas que le otorga un fondo como este. Muy bien, Fran, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima, en la que destacamos el lunes índice de confianza inversora en Alemania, el martes Producto Interior Bruto en China, IPC en Reino Unido, el miércoles IPC en la zona euro, el jueves permisos de construcción en Estados Unidos y por último el viernes IPC en Japón, ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles como siempre la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital elinversoriquieto.es o en las redes sociales. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.